5. Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos al Sol de la Mañana de este miércoles 3 de enero del año 2018. Como siempre, iniciamos con la palabra de Dios, 2 de Corintios 5:17. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Los que estamos en Cristo somos criaturas nuevas, transformadas por el Señor. A las 6:59 enviamos un saludo especial, como siempre, a don Antonio y a Montserrat Espaillat, dos empresarios que han transformado la comunicación en la República Dominicana y son el soporte de este espacio y de muchos programas y emisoras de radio con su visionario accionar. A Julio Martínez Pozo, nuestro hermano y amigo, que en sus merecidas vacaciones, en María Elena Núñez, reiteramos nuestra solidaridad ante la pérdida de su madre, a José La Luz, Belton Pineda, Oli Matos, Aníbal Carrosario, Pablo Maquini, Víctor Gómez Casanova, a nuestra productora Helen Hill, nuestra coordinadora Sonia Patiño, a nuestro genio de todo lo que tiene que ver con las técnicas de sonido, y a Mauri Jaibar, Liceita Invicto, a Jova Bernal, ay a Mauri, Liceita Invicto, al equipo de 5 a 7, ese extraordinario equipo que sigue haciendo un gran trabajo, Humberto Paniagua, Yuri Rodríguez, Daris Terrero, Luis Ramírez, Andrés Martínez, José Lito Félix, mi hermano Manegonte, a Ramón Paulino, desde Santiago, a Rafael Díaz, que debe estar súper feliz porque Licey sigue invicto y va a ganar el campeonato, a Mario Díaz en los controles y al equipo de Señales TV, un canal para sembrar valores que transmite este espacio, en especial a Saulo Contanzo, a Jesús Ramírez y a Joan Colón. Miren, quiero iniciar elevando nuestras oraciones para que la salud de Fernando Casado se recupere completamente. Él tuvo ayer un accidente cerebrovascular, está interno en el Centro de Medicina Especializada Sedimat. Todas las informaciones dicen que el magistrado está estable, está en cuidado intensivo, pero que está estable y que está superando esta situación, dijo su hijo Fernando Arturo. Así es que elevamos una plegaria a nuestro Dios Todopoderoso para que su mano sanadora pase por Fernando Casado y lo restablezca de manera definitiva. Mira, mi primer comentario de hoy es un consejo que yo quisiera que si en Santiago nos están escuchando alguien que está cercano o puede ver a Abel Martínez, pueda llevarle este mensaje. Abel Martínez es una figura política, digamos que tiene una proyección, después de haber sido presidente de la Cámara de Diputados por tanto tiempo, muchacho joven, digamos, relativamente joven, y que tiene muchas expectativas y probablemente mucho futuro político, pero a los jóvenes que están en esa característica tienen que aprender de las experiencias, porque aquí han habido jóvenes muy importantes desde el punto de vista político que por no saber actuar terminan fracasados y olvidados. Hay muchos casos. Entonces Abel, como alcalde de Santiago, digamos, para mucha gente ha hecho una gestión extraordinaria, lo que usted quiera, perfecto. Pero independientemente de todas estas cosas, hay que saber cómo manejar la imagen, sobre todo de alguien que tiene pretensiones políticas posteriores. Yo creo que Abel ha cometido un craso error, y es que se ha convertido en una especie de peleador con todo el mundo. Se pelea con todo el mundo. No hay un político dominicano que haya llegado a ningún lado peleando. Miren, todos los que han sido presidentes del país, por lo menos en los últimos tiempos, ha sido gente concertadora, ecuánime. O sea, si usted quiere llegar a una posición importante de que la gente lo escuche y lo oiga, usted tiene que ser un hombre que no esté peleando con todo el mundo, porque entonces cuando llegue va a seguir y el país se va a ir por la debacle, o a cualquier sitio que llegue, como en este caso a la alcaldía de Santiago. Lo primero fue aquel famoso letrero diciendo los supuestos empresarios que le debían a la alcaldía. Un absurdo, una acción incorrecta, ilegal y abusiva. O sea, ¿uno está de acuerdo con que le deban al ayuntamiento? Claro que no. Pero ese no es el procedimiento. La ley establece una norma. Yo siempre digo, impuesto interno, que es el mecanismo para cobrar los impuestos a la gente, está prohibido por la ley de impuesto interno decir nombre de gente. Ellos pueden cobrar y hacer todo lo que, incluso cerrar negocios, pero no pueden decir los nombres de la gente. Porque usted no tiene que afectar a nadie, usted lo que es su actuación. Entonces, Abel, de manera, digamos, pantallesca, podríamos decir que así, o por ganar pool,
una supuesta valla con el nombre de muchísimas empresas. Eso es un absurdo y eso es lo que crea más problemas y a final de cuentas no resuelve, sino que le complica. Lo mismo este enfrentamiento absurdo e irracional que tiene con dos ministerios, con Obras Públicas y Medio Ambiente, por la construcción del Parque de Santiago, que no es con dos ministerios, es con el gobierno y con el presidente Medina, porque es el presidente Medina que ha dado la orden de construir ese parque. Entonces, un ayuntamiento enfrentado con la presidencia de la República a través de los ministerios también es un absurdo. Si fueran de partidos diferentes, tal vez usted lo pudiera entender, pero siendo del mismo partido y hasta del mismo organismo. Entonces, uno no entiende esa irracionalidad y esa actitud absurda de operar. Y el enfrentamiento también absurdo e irracional con Corazán, algo que tampoco nadie entiende, como el ayuntamiento empieza una serie de cuestiones irracionales. Yo no entiendo por qué. Ahora, oigan lo que terminó. Había una oficina de Corazán en el ayuntamiento y él la mandó a cerrar. Pues, señor, yo no sé si tiene razón o no. Yo no estoy peleando por asunto de razón. Eso lo decidirán los tribunales o lo que usted quiera. Pero como que se ve una acción retaliativa, vengativa, absurda e irracional. O sea, así no se puede operar. Un ejecutivo de una ciudad, que es como si fuera un ejecutivo de un país, porque una pequeña ciudad como Santiago es como si fuera un país, no puede actuar andando con una espada en la mano peleando con todo el mundo, así no. Si alguien quiere, estima a Abel Martínez, yo quisiera que le llevara este mensaje. Mira, Abel, mírate en los espejos de los políticos que pelean con todo el mundo. Aquí hay políticos, yo no voy a mencionar nombres porque a mí no me gusta mencionar nombres, pero aquí hay políticos que viven peleando con todo el mundo y cuando van a elecciones no sacan ni un voto, ni la familia vota por ellos. Porque es que nadie quiere una gente que esté peleando con todo el mundo. Entonces eso es una irracionalidad, una actitud absurda. Yo no sé si su estratega le dicen que así él va a seguir creciendo. Bueno, pues está bien, que se lleve de sus estrategas. Modestamente creo que está cometiendo un grave error. Pienso que él se crecería ante sus municipios y ante la historia si en vez de hacer todas esas absurdidades, si se puede decir así, algunos intelectuales me dicen que no, pero bueno, cosas absurdas, él lo que hace, le dice al gobierno, miren, vamos, listo, todas las objeciones que yo tengo para lo del parque, vamos a quitar eso, vamos a trabajar en conjunto para que eso se resuelva de una vez. Corazán, Silvio, ven, vamos a ponernos de acuerdo. Somos dos instituciones del Estado Dominicano. Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a buscar la salida de eso. Olvidémonos de los abogados. Vamos a resolver esta situación. Ven, mira, es más, yo mismo inauguro de nuevo la oficina del ayuntamiento y te ayudo. Vamos a trabajar en esto. Hermano, se crece ante la historia, ante sus municipios y ante todo lo que puede ser alguna aprensión contra él. Pero mientras siga así, mientras siga peleando con todo el mundo, oigan bien, la Biblia no se equivoca, nunca se equivoca. Y la Biblia dice que lo que tú siembras, eso es lo que tú cosechas. Si él lo que está sembrando es odio, pleito, venganza, retaliación, eso mismo va a cosechar, lamentablemente. Ojalá, yo sé que hay grandes amigos a su alrededor, le puedan dar un mensaje diferente y ojalá él tenga la humildad de asumir eso así. Señores, la grandeza del presidente Medina es humildad. Esa es la grandeza, que muchos hasta lo critican porque no habla. Su humildad llega tan grande que no le gusta ni siquiera hablar, actuar. Ustedes han visto pleitos de Danilo con nadie, Danilo no pelea con nadie. Entonces, si ese es tu modelo de presidente, si esa es la persona que está dirigiendo el país y que al final de cuentas debe ser tu modelo, ¿por qué actuar contrario? ¿Por qué actuar diferente? Ah, bueno, tiene pretensiones presidenciales, ya eso serán otras cosas. Pero así como va, no va a llegar a ningún lado, lamentablemente. Reitero, Abel Martínez, mírate en el espejo de los políticos que viven peleando con todo el mundo. No llegan a ningún lado. Si sigue de esta manera, lamentablemente, amigo, vas trillando un sendero absurdo e irracional que va a terminar en el fracaso. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Miren, a las 7:08 yo quiero hacer un comentario ahora del área económica, motivado por algo que quiero felicitar al periódico El Caribe, a su editor económico Héctor Linares, a su director Osvaldo Santana, porque en el día de ayer El Caribe publicó un trabajo brillante. La primera plana fue República Dominicana creció su Producto Bruto Interno 208% en 13 años. Y hacían un análisis brillante a partir de un libro de Fran Moyapón, el gran cambio. Y Héctor Linares hace una evaluación que yo hice
una especie de síntesis con algunos comentarios más que quiero brevemente comentarlo aquí. Miren, dice, a partir, ¿verdad?, de los datos que da Fran Boyapón en su libro El Gran Cambio, dice ayer el Caribe, Héctor Linares, que la República Dominicana, en 13 años, desde 2014 hasta ahora, o sea, los 13 años consecutivos que tiene gobernando el Partido de la Liberación Dominicana, el tamaño de la economía ha crecido 2.18 veces. Es decir, 2 veces y casi medio ha crecido la economía en esos 13 años. El presupuesto, que es verdad, la cantidad de dinero con la que se maneja la economía, ha crecido 4.7, casi 5 veces se ha quintuplicado el monto del presupuesto. Y eso lo dan con datos concretos. La producción nacional en el 2004, a precios corrientes, como se establece, fue de 23.000 millones, la producción nacional, lo que lo producía la economía, 23.186 millones de dólares en el 2004, cuando el PLD llegó al poder nuevamente. En el 2017, la proyección que hay ahora mismo fue de 73.000 millones de dólares, 5 veces más. Entre el 2004 y el 2017, el Producto Bruto Interno, que recuérdense que el Producto Bruto Interno es todo el monto de todo lo que se produce en la economía, se expandió del 2004 al 2017, en 13 años, 218%. Señores, eso es un récord histórico. Eso no ha sucedido en toda la historia de la República Dominicana y en pocos países de América Latina. Es decir, que en 13 años, los gobiernos del 2004 al 2017 han agregado a la economía 50.000 millones de dólares. Eso es un cambio extraordinario. Y en términos de presupuesto, el presupuesto en el 2004 era de 121.000 millones de pesos. En el 2017 fue de 624.407 millones de pesos. Es decir, 5 veces más. Y ahí está mostrado en términos concretos cómo, en lo que tiene que ver con el presupuesto, se ha quintuplicado el presupuesto. Y en términos de crecimiento de la economía, del Producto Bruto Interno, 2 veces y medio hemos aumentado la capacidad de la economía dominicana. Esto, lógicamente, ha provocado que República Dominicana haya salido de algunas situaciones en términos, sobre todo, del crecimiento per cápita. El crecimiento per cápita es todo lo que se produce en la economía dividido entre la cantidad de la población. Muchos dicen, Eury, eso es un engaño, porque evidentemente cuando tú toda esa riqueza la divides entre toda la población, se supone que a todo el mundo le toca eso y no es así. Pero bueno, eso es una medición para tú saber cómo anda tu economía. Nosotros en el año 50 estábamos en uno de los últimos lugares en Producto Bruto Interno per cápita. Por encima, nosotros estábamos por debajo de Jamaica, de Ecuador, de Paraguay, de El Salvador, de Bolivia, de Cuba, de Honduras, de Nicaragua y de Haití. O sea, oiga, en el 50 nosotros estábamos por debajo de casi todo el mundo. En todo el proceso que ha habido hasta ahora mismo nosotros somos una de las economías con mayor crecimiento del Producto Bruto Interno per cápita. Oigan esto, en los últimos tiempos, a partir del 2013, nosotros hemos hecho un crecimiento del 2004 al 2017. Pasamos de tener 4.000 dólares de producto per cápita por personas a 7.112 dólares, de las más altas de América Latina, por la estabilidad y el crecimiento de la economía. Eso, lógicamente, ¿qué implica? Eso implica que en términos económicos, en estos 13 años, hemos dado un salto histórico, hemos triplicado la economía, quintuplicado el presupuesto nacional, lo que evidencia que hay un manejo correcto de todo lo que tiene que ver con las variables económicas. En términos de inflación controlada, o sea, nosotros tenemos una economía que ha estado creciendo de manera sostenida, manteniendo los niveles de inflación controlados, que es uno de los elementos fundamentales para que se vea que es sano el crecimiento. Si la inflación se te dispara, como por ejemplo en el 2013, que estuvo llegando casi al 40%, por la situación de la crisis bancaria y del mal manejo de la economía, pero de ahí en adelante nuevamente retornó el control, hasta el punto de que hemos logrado un promedio entre los 13 años, alrededor entre un 5 y un 6% de inflación, que es también un logro histórico. ¿Qué significa todo esto? Todo esto lo que significa es que el PLD ha manejado, digamos, con visión clara, todo lo que tiene que ver la situación de la economía. Ahora bien, hay otra cara. ¿Cuál es la otra cara? La otra cara que, a pesar de que hemos crecido un 218% el Producto Bruto Interno en estos, un 218%, este crecimiento de la economía, y ahí tiene razón mucha gente, no se ha reflejado de manera amplia y como debería ser en el enfrentamiento a la pobreza en la República Dominicana. Eso es verdad.
Y ahí tenemos que ser críticos porque ciertamente no ha habido, digamos, grandes esfuerzos, ha habido esfuerzos, pero no grandes esfuerzos para que ese gran crecimiento de la economía se exprese de manera directa en la prosperidad de las personas. Por ejemplo, el PLD cuando llegó en el 2004, la pobreza estaba en un 42%. Ha logrado reducirla a un 30%, es decir, 12%, que es un hecho histórico extraordinario. Es decir, 12 puntos porcentuales de reducción de la pobreza es grande, pero tener un 30%, sobre todo si en ese periodo en que tú has logrado reducir ese 12%, has hecho crecer la economía en un 218%. Evidentemente que ahí hay un desfase. Evidentemente que hay una situación que debe servir de reflexión al gobierno, al partido de gobierno y al liderazgo nacional. Porque evidentemente que eso implica que hay que trabajar de manera directa en varios elementos fundamentales. Por ejemplo, nosotros hemos crecido, hemos tenido esa tasa de crecimiento, la pobreza se mantiene todavía muy alta, la tasa de desempleo de República Dominicana es un 14.4%, el promedio de América Latina es 7.6%, estamos muy por encima. La informalidad de la economía es casi un 60%, eso es una gran debilidad. Y el gasto social, y ahí veo, y de alguna manera uno explica por qué ese crecimiento de la economía no se ha de manera directa revertido en favor de las grandes mayorías, porque el gasto social del gobierno, del Estado, todavía es muy pequeño. Cuando hablo del gasto social, quiero decir inversión sobre todo en los más necesitados, es de un 2.2% y el promedio en América Latina es de 3.7%. Aunque en educación estamos muy adelantados, tenemos un 4%, muy adelantado de muchos países de América Latina, el promedio nuestro de gasto social está muy por debajo todavía, muy por debajo. 2.2% frente a un promedio de 3.7%. Es decir, hace falta que los gobiernos nuestros se preocupen más por inversión social para enfrentar de manera directa la pobreza. A esto se une otro elemento que ha sido también una de las grandes debilidades de que ese crecimiento no se exprese de manera directa en beneficio de las grandes mayorías, que es la corrupción. La corrupción, lamentablemente, en todos los gobiernos que hemos tenido, estamos hablando, ¿verdad? Incluido del 2014 del 2004 al 2017 también en los gobiernos del presidente Leonel Fernández y del presidente Medina. Ha habido niveles de corrupción y niveles de impunidad. Uno no puede ocultar nada de eso. El grado, podremos tener diferencias, pero evidentemente que esos niveles de corrupción, porque de hecho el Estado dominicano incluso estimula acciones de corrupción, ha llevado a que muchos de los recursos que pudieran haber sido destinados a resolver problemas de las personas, a resolver problemas de las grandes mayorías, se hayan ido a manos privadas, a manos de funcionarios que no han sido castigados como debe ser, y entonces ha contribuido a que la pobreza no haya bajado en los niveles en que debe haber bajado. Es decir, si hacemos una especie de triangulación, una regla de 3, con este crecimiento de la economía de un 218%, por lo menos la pobreza debió reducirse a la mitad, por lo menos. Tal vez un poquito más, pero por lo menos debió reducirse a la mitad. Y lo que logró reducirse es un 12%. Y evidentemente que este es uno de los grandes retos del gobierno. Yo creo que este trabajo del Caribe da luz en ese aspecto. Yo lo felicito al Caribe por esto y creo que precisamente es una de las formas de que sobre todo los medios impresos, ante la nueva realidad de las redes sociales, que la información te la dan de manera permanente, busquen ese sentido de análisis y de previsión de las cosas mirando al futuro. Yo creo que el gobierno debería de alguna manera hacer como una especie de focus group, de estudio especial, poner un conjunto de personas del área económica sobre todo, a analizar estas evaluaciones, lo que es este libro de Fran Moyapón, este análisis que hace Héctor Linares en el Caribe, estas preocupaciones que están planteadas, y el presidente Medina ser un poquito más puntual en la ejecución de políticas públicas orientadas a seguir bajando de manera más efectiva los niveles de pobreza, a seguir poniendo cada vez más formal la economía, quitando la informalidad también genera de alguna manera, aunque genera mucha riqueza, pero no va orientada a los fines que tiene el gobierno, y sobre todo la informalidad no crea empleos, y una de las formas más correctas
de enfrentar la pobreza en la generación de empleo. Eso es uno de los elementos fundamentales. Mientras tengamos una tasa de desempleo tan elevada, eso quiere decir que la informalidad no está ganando el pleito porque la economía sigue creciendo y debe seguir creciendo. O sea, la economía no puede dejar de crecer porque si usted no crece no tiene nada que distribuir. O sea, por más que usted quiera desarrollar prosperidad en la gente y una distribución correcta de los recursos, si no tiene crecimiento no va para ningún lado. Entonces hay que mantener el crecimiento, pero hay que tratar de que ese crecimiento de alguna manera más amplia y efectiva se refleje en las grandes mayorías del país. El gobierno del presidente Medina ha orientado, por ejemplo, el turismo, la construcción, hay una serie de áreas que producen mucho empleo, que están altamente desarrolladas. Está haciendo ahora un esfuerzo extraordinario con la agricultura, que también produce mucho empleo, pero pienso que esta evaluación el gobierno debería verla más profundamente, y más ahora que ha decidido decretar este año como el año de las exportaciones. Para usted lograr exportar muchos productos, tiene que producirlo con mucha calidad, y para producirlo con mucha calidad tiene que tener precisamente empleos de calidad, y gerentes de calidad, y empresas de calidad, porque de lo contrario no va a entrar a ningún mercado mundial. Entonces yo creo que esta preocupación debe ser parte de lo que el gobierno, uno de los retos del gobierno en el 2018, uno de los retos del presidente Danilo Medina en este año 2018 es aumentar, profundizar y ampliar las políticas públicas para reducir los niveles de pobreza en la República Dominicana. El sol de la mañana. El sol de la mañana. A las 7:20, miren, mi otro comentario, el año 2017 tuvo un actor muy importante, un actor que prácticamente se convirtió en el número uno en todos los órdenes desde el punto de vista social y político, que fue el Movimiento Verde. Es decir, el Movimiento Verde, precisamente por lo que yo hablaba anteriormente, o sea, los niveles de corrupción, los niveles de impunidad y los niveles de exclusión de gente y la gran cantidad de pobreza que todavía hay en República Dominicana, es un caldo de cultivo para que un movimiento contestatario, un movimiento de protesta por estas cosas, logre articularse. Precisamente esos niveles de corrupción y esa debilidad en el enfrentamiento de estos niveles de pobreza fueron el soporte, digamos, fueron la base principal del Movimiento Verde, que logró acciones extraordinarias, como nunca se había visto en la historia de la República Dominicana. Es decir, este movimiento supo canalizar de manera correcta esos niveles de indignación de la población ante la corrupción, ante la impunidad y ante las pocas medidas o las medidas, los pocos efectos de las medidas sociales de trascendencia para enfrentar la pobreza. Es decir, tres elementos que sirvieron de caldo de cultivo, que lo aprovechó extraordinariamente el Movimiento Verde y que logró poner el país alrededor de eso. A esto se sumó un hecho que evidentemente cayó dentro de este momento histórico específico y provocó tal vez la situación más difícil del gobierno del presidente Danilo Medina, que fue el caso de Odebrecht. Es decir, en medio de toda esta situación sale una empresa, que es una de las empresas que más construcción tiene en la República Dominicana y que se había convertido, ¿verdad?, en un sinónimo de efectividad y de construcción en el país, diciendo que efectivamente había sobornado a funcionarios dominicanos para lograr los contratos. Eso, lógicamente, fue una especie de ponerle la mecha para que explotara la bomba, y explotó. Es decir, Odebrecht fue el punto máximo de la protesta del Movimiento Verde, porque al esta empresa aceptar que ciertamente había provocado corrupción, había sobornado, había provocado una serie de elementos, daba razón al movimiento de que el gobierno tenía que actuar y de que ya no podíamos seguir soportando este tipo de cosas. Entonces ustedes vieron esa gran cantidad de manifestaciones extraordinarias, nunca vistas, sobre todo por un movimiento que no era ni un partido, ni tenía a nadie de manera específica, sino que era la indignación de las personas. Quienes venimos de la izquierda sabemos lo que pasa con eso. La izquierda tradicionalmente en la República Dominicana, o el movimiento, ¿verdad?, revolucionario, ha sido más un sentimiento que una realidad. Es decir, hay mucha gente incómoda con lo que pasa, pero nunca, lamentablemente, la izquierda se convirtió en una opción propiamente dicha, porque no podía esa indignación que generaba articularla positivamente desde el punto de vista orgánico o desde el punto de vista político. Éramos un sentimiento.
Con el Movimiento Verde parece que las cosas caminan a eso. Tiene un reto ahora el Movimiento Verde, porque después de la actuación del gobierno frente a lo de Odebrecht, o sea, el gobierno actuó, digamos, supo desembarazarse de alguna manera, puso a la justicia a actuar, hubo una serie de situaciones que todavía están en camino, y de alguna manera eso provocó que, bueno, por lo menos está actuando el gobierno. Ante esto también se dieron otros tipos de situaciones. El Movimiento Verde, desde mi punto de vista, tiene dos grandes debilidades. La primera de esas debilidades es que es solo un movimiento de protesta, no de propuesta. Miren, lo que venimos de la izquierda sabemos lo que es eso. Tradicionalmente, cuando usted nada más protesta, se cansa. Y la gente se cansa. O sea, ¿qué motivación ya es para una gente ya a simplemente una marcha que no va a resolver nada? Porque las marchas, 20, 30, 40, 100 marchas que se hagan, no resuelven nada de por sí. Entonces, puede ser un ejercicio bonito, puede ser un momento para protestar, perfecto. Pero si usted no articula la protesta con la propuesta, no va a llegar a ningún lado. ¿Por qué el PLD se convirtió en una opción de poder importante en los años 80 y 90? ¿Ustedes se acuerdan? El PLD, que había sacado en el 78 3 cheles de voto, como un 1%, una cosa así, en los 80 empezó a crecer. ¿Por qué? Porque sabiamente el presidente de ese partido, Juan Bosch, dijo, bueno, lo que yo tengo que hacer es mostrarle a la gente que yo haría las cosas diferentes a como lo hace el PRD, que era quien estaba gobernando, quien gobernó todo ese tiempo, o como lo hacía Balaguer posteriormente después. Entonces, ¿qué hizo? Creó incluso un gabinete económico que era todas las medidas que el gobierno planteaba. Decía, no, eso es incorrecto, nosotros lo haríamos de tal manera, y fue creando la conciencia en la gente de que ellos podían hacerlo diferente. Pero el Movimiento Verde, lamentablemente, lo único que hace es protestar. Les digo lamentablemente porque yo creo que es necesario que hayan protestas. Yo creo que es necesario que al gobierno se le arrinconen una serie de elementos para que actúe correctamente, y cuando está actuando incorrectamente cambie de orientación. Pero el Movimiento Verde se quedó solamente en un movimiento de protesta, no de propuesta, y cuando vino a hacer propuesta, entonces la hizo incorrectamente. Decía Lenin que la enfermedad infantil del comunismo es el izquierdismo. Cuando éramos izquierdistas, los radicales, cuando usted tenía un movimiento bien hecho, con una serie de orientaciones, venía un radical y te lo ponía entonces, que hay que tomar el gobierno, que hay que hacer cosas, y dañaba el movimiento. Eso mismo pasó. El Movimiento Verde, en un momento donde está en una situación muy especial, aparecen 3 intelectuales, 10 intelectuales, 2 o 3 dirigentes sociales, a decir que hay que tumbar el gobierno, que hay que hacerle un juicio político a Danilo, y empiezan a hacer un planteamiento que excede la propia capacidad de ese movimiento, que no es un movimiento político, es un movimiento social contestatario. Y la otra debilidad que tiene el Movimiento Verde es que no tiene un líder definido, ni un liderazgo definido. Es una masa amorfa, donde todo el mundo participa, digamos, ¿verdad?, como dicen ellos, en igualdad de condiciones, pero cuando usted tiene un elemento así, cuando usted no tiene un líder, lamentablemente los movimientos políticos en el mundo tienen que tener la encarnación de un líder o de un liderazgo. Puede ser un liderazgo colectivo, pueden ser 3, 4, 5. En el caso del PLD, por ejemplo, es el comité político, encarnado en Leonel y Danilo. En el caso del PRM es Abinader y Hipólito. En el caso del Partido Reformista es Quique e Hito. Es decir, son partidos. En el caso de los movimientos sociales, usted tiene un dirigente principal. Cuando hay un movimiento social o sindical, recuérdese, Lech Walesa. Lech Walesa en Polonia empezó a criticar al comunismo en Polonia. Él era un líder sindical, un líder obrero, que empezó una serie de huelgas, y de ahí dio el salto. Se convirtió en un líder político y después presidente de la República. ¿Por qué? Porque un movimiento tiene que tener un líder o un liderazgo donde la gente vea quiénes son que dirigen, confíen en esa persona y puedan ponerlo. Entonces, esa es una gran debilidad. No ser solo un movimiento de protesta y no de propuesta, y no tener un liderazgo definido. Cuando empezaron a actuar de manera incorrecta, haciendo una serie de planteamientos, y al no tener un liderazgo claro y definido, empezó esa masa amorfa del Movimiento Verde a perder fuerza. Fue en ese momento donde comenzó a declinar, empezaron a bajar la cantidad de marchas, la dimensión de la protesta empezaron también a perder efecto, ya no eran la novedad, ya eran lo cotidiano, lo rutinario. Bajó el nivel de apoyo económico porque mucha gente que creía que ahí estaba la expectativa de la superación y del cambio se dio cuenta que no era así y empezó a quitarle el apoyo. Bajó el nivel de apoyo de los medios porque al final de cuentas las protestas todo eran lo mismo. Si todo es lo mismo, eso no es noticia.
final de cuentas es lo mismo. Y al final de cuentas lo que se veía era un traslado de un lado para otro prácticamente de las mismas personas. Y sobre todo, se perdió la perspectiva del movimiento. O sea, el Movimiento Verde está hoy en una situación de cómo retomar la perspectiva y cómo retomar su actualización. Que yo reitero, ha sido un movimiento importante. El gobierno necesita tener una balanza de gente que, ya que la oposición, o sea, porque el Movimiento Verde de alguna manera en un momento sustituyó a la oposición, pero llega un momento donde si tú no tienes una articulación propiamente estructural, tú no puedes canalizar eso. Además, ningún partido de cara al 2020 va a querer que el Movimiento Verde le sustituya su lugar, ni le quite su lugar. O sea, los partidos se apoyaron en el Movimiento Verde para protestar contra el gobierno, pero ninguno perdió su propia identidad, ni la va a perder. Porque cada partido lo que quiere es precisamente llegar a dirigir el Estado dominicano, controlar el poder para ellos tratar de hacerlo diferente. Pero no se lo van a entregar al Movimiento Verde. Y como el Movimiento Verde es una estructura amorfa que no tiene liderazgo definido, o sea, no tiene un líder ni un liderazgo definido, y además no tiene propuestas propiamente dicho, porque es solamente un movimiento de protesta, evidentemente que está en un tránsito que lo puede empequeñecer cada vez más, mantenerlo como se ha mantenido, ¿verdad? El movimiento revolucionario, el movimiento de izquierda se ha mantenido históricamente, siempre con debilidad y teniendo que asociarse a otro para poder tener fuerza. Parece que por ese camino va el Movimiento Verde, salvo que aparezcan, ¿verdad?, gente con visión, gente con criterio claro, que entonces evalúen la posibilidad o de convertirlo en un partido político o de darle esa connotación de movimiento real que pueda presentar propuestas que lleguen a la población y que la población la pueda asumir y que entonces ellos crear una estructura orgánica, aunque no sea de partido, pero crear una estructura orgánica que pueda canalizar, y cuando digo canalizar es electoralmente, porque por más vuelta que ustedes, en este país no va a haber revolución, en este país no va a haber golpe de Estado, en este país no van a quitar el gobierno, eso no es verdad. Todas esas etapas están superadas en República Dominicana. Aquí de la única manera que usted saca al PLD del poder es con votos, de la única manera. No hay otra. Y de la única manera que cualquiera, sea el Movimiento Verde o cualquier partido de oposición, llega al poder es por la vía de las elecciones. Entonces, el Movimiento Verde está en una situación tal que debe definir si convertirse en una opción electoral o continuar como un movimiento protestatario que cada día se va a ir lamentablemente empequeñeciéndose más y siendo un referente, pero no un determinante. Sí, un referente como la izquierda, como son sectores importantes progresistas, referentes que en un momento importante tú lo tomas en cuenta o en un momento electoral tú lo sumas a un proyecto grande, que son de los partidos tradicionales, o simplemente se va desgajando y se va perdiendo y va perdiendo su fortaleza, su identidad y lo que significó. 2017 fue el año, digamos, del pináculo, de los éxitos rotundos del Movimiento Verde. Pero el 2018, si no saben readecuarse, si no entienden cuál es la realidad de la sociedad dominicana, si no entienden que este año 2018 es crucial para el 2020, que es donde hay un cambio, puede haber un cambio, si sale el PLD, o la continuidad, si ganan las elecciones, de la conducción de la sociedad dominicana. Ojalá que los amigos del Movimiento Verde entiendan la encrucijada histórica que están viviendo y sepan caminar por el sendero correcto.